Buenas noches, amigas y amigos de Radio Más y de Radio Televisión de Veracruz. Nos encontramos el día de hoy en esta su entrevista para hablar de un tema trascendental en la historia de Veracruz, la reestructuración de la deuda que se viene arrastrando desde hace prácticamente tres sexenios. Y en este sentido es una prioridad reestructurar la deuda pública de Veracruz por representar un pasivo que, si no se atiende de inmediato, causará la ruina de las finanzas públicas veracruzanas y, por ende, la ruina económica de la población de la entidad. La solución técnica al problema de la deuda no se resolverá con manejos políticos, porque su solución es de carácter estrictamente económico y financiero. Tratar de resumir el problema de la deuda pública de Veracruz a un problema de plazos, además de ser un error, es una idea muy plana, pues un problema que debiera tratarse técnicamente se torna y deforma en un problema subjetivo. Y precisamente para hablar de este tema se encuentra con nosotros el economista Lino Perea Flores, quien es egresado en el doctorado en Economía por la London School of Economics and Political Science y por la Universidad de Brunel y también por la Universidad de Londres. Prácticamente usted ha pasado por estas tres universidades, don Lino Perea. Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Pues bien, nos escuchan a través de la señal de Radio Más y de TV Más prácticamente hasta el último rincón de la geografía veracruzana y en estados circunvecinos. Y pues entremos en materia rápidamente, don Lino. Este problema de la deuda pública de Veracruz que se viene arrastrando desde hace tres, como lo comenté hace unos momentos, desde hace tres sexenios, pero sobre todo acentuado en los últimos dos, Fidel Herrera y Javier Duarte. ¿Nos puede platicar cómo se encuentra en este momento el Estado? Bueno, de acuerdo con las cifras que se manejan desde fines del año pasado, la deuda se establece en el orden de los 80 y los 100 mil millones de pesos. De hecho, el problema creo que se tiene que ver muy simplemente. Tenemos un presupuesto que se tiene que aplicar todos los años, siempre y cuando no exista un endeudamiento. Cuando hay un endeudamiento, el problema es que esa deuda afecta el presupuesto y evidentemente trastorna todas las finanzas de cualquier economía. Creo que el problema de reestructurar una deuda a veces se plantea como un dilema, que si se reestructura o no, aunque pues eso se me hace un falso dilema. En realidad, el hecho de que se tenga que reestructurar una deuda es precisamente porque no existe la capacidad de poder servir o pagar esa deuda. Precisamente aquí lo interrumpo un poco. Reestructurar, y digo para que nos escuchen, para que nos entiendan claramente, porque luego los temas económicos a veces son un poquito complejos. El reestructurar en estos momentos implica pagar menos intereses sobre un dinero que nos prestaron o que le prestaron en este caso al gobierno de Veracruz a tasas muy altas. ¿Y se trata de qué? Al hablar de reestructuración, porque para la gente le debe quedar claro qué es reestructurar una deuda. Bueno, se reestructura una deuda porque existe una incapacidad de cumplir con un compromiso en términos generales financiero, pero en realidad la deuda es una deuda consolidada, donde existen una serie de compromisos pasivos, deudores y situaciones que se dieron y que fueron incrementando el pasivo total, que es la deuda en este caso del Estado de Veracruz. El problema que hay es que la forma como se van haciendo los vencimientos de los deudores, de los acreedores, de los contratistas, los que bursatilizaron, las instituciones financieras, pues hace una piramidación de todo el compromiso que tiene que adquirir un gobierno y hace a veces muy difícil de atender los compromisos cotidianos que normalmente tendría un gobierno, porque la deuda, entre otras cosas, comienza a gravitar enormemente sobre las finanzas y esta es una cuestión que pocas veces se entiende. Y en este caso se ha acumulado tanto endeudamiento por diversas razones que ahorita se vuelve inmanejable el poder administrar las finanzas del Estado de Veracruz. O sea, a ver,
Nosotros vamos a hablar con números reales. Se habla de que la deuda, hay muchas cifras, usted habla de 100,000 millones, algunos hablan de 150,000 millones, 80,000 millones, es la danza de los miles de millones de pesos. Cada día que pasa, esa deuda sube debido a los intereses. Sí. ¿Sí? O sea, aunque se van pagando, se le abona el capital, pero aún así es prácticamente impagable. Se hablan de que los intereses, y me refiero de nuevo a los intereses, son tan altos porque se contrataron a tasas muy altas, que de seguir así, el Estado de Veracruz, sus finanzas se colapsarían en muy poco tiempo. Entrando a este terreno, ¿qué tan cierto hay en estas versiones que se escuchan en los corrillos de financieros, económicos, como el que usted se encuentra? Bueno, normalmente el sector gobierno es una parte de todo el sector de la economía, de todo lo agregado de la economía, que en términos generales representa como el 20-22%, pero en Veracruz yo creo que esto se va al 30 al 40% del volumen, digamos, de recursos que se manejan para sustentar el proceso económico de toda la población. Que ese creo yo que es el principal problema, no solamente es el pagar o no pagar la deuda, reestructurarlo o no, sino básicamente el tener ese pasivo está afectando de una manera que no se, es como el aire frío que no se ve pero se siente, ¿sí? Que evidentemente el venir arrastrando un compromiso financiero que no se puede satisfacer hace que directamente impacte en la población, porque la deuda afecta básicamente los niveles de inflación, afecta a los niveles de vida, afecta a los niveles de empleo, afecta la capacidad que tiene la población para disponer de recursos líquidos, porque se sustrae, digamos, una parte de ese recurso, que es como la savia que necesita el sistema, y evidentemente cuando se seca este sistema, la gente en general comienza a sentir un problema de que no tiene recursos, de que no hay más para poder comprar lo que se requiere, y a nivel de gobierno igual. ¿Sí? A ver, se habla de que si no hay una reestructuración, las finanzas de Veracruz, por ahí de mayo, junio, pudiesen verse colapsadas. ¿Es cierto? Sí, es muy cierto. De hecho, aquí hay una cuestión que no se entiende, ¿verdad? Que el gobierno de un estado o de un país lo que tiene es una serie de recursos y que esos recursos se tienen que ejercer, pero cuando parte de esos ejercicios, o la mayoría de esos recursos están atendiendo otro problema, que en este caso es la deuda, pues evidentemente no se pueden aplicar a razones de carácter a los programas sociales, no se puede aplicar a obra pública, no se pueden aplicar esos recursos a satisfacer las necesidades que tiene la población. Y obviamente se está distrayendo y alguien más, digamos, está llevando esos recursos, que pueden ser los bancos, pueden ser los acreedores, pero el problema, por ejemplo, en el caso de Veracruz, es que los acreedores, contratistas y demás no están recibiendo el pago de un servicio o de un trabajo que hicieron, y eso les está afectando directamente porque se va a sentir de una u otra manera en el desempleo. El gobierno no va a tener para poder pagar las nóminas, los trabajadores no van a recibir su sueldo porque, entre otras cosas, las empresas, como no se les paga, no pueden, entre otras cosas, cubrirle los sueldos a los trabajadores. Bueno, es un problema de esa magnitud. A ver, aquí entra en juego otra parte que se llama Congreso del Estado. Porque este tipo de reestructuraciones o de endeudamientos, porque hablando de las administraciones pasadas que contrataron estos créditos, al hablar de endeudamientos, pasaban por el Congreso y veíamos que los diputados aprobaban este tipo de cuestiones, muchas veces sin siquiera cuestionar hacia dónde iban estos recursos, ¿no? Endeudan. Ahora hay una nueva iniciativa de reestructurar, no de endeudar, sino de reestructurar esta deuda por parte del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, pero se ha encontrado con una parte del Congreso, con una parte de los diputados que se oponen a algo que puede ser muy beneficioso, bueno, ni siquiera puede, es beneficioso y necesario. Usted hablaba del falso dilema.
¿Cómo ve este tema de la politización de algo que le urge a Veracruz? Pues muy mal. Yo pienso que politizar un asunto que es eminentemente ya visto fríamente es un problema de carácter técnico. Entre otras cosas, se vuelven dichos como que hay que darle un cheque en blanco al gobernador o al gobierno actual. Y la verdad, eso me parece un poco frívolo, ¿verdad? Porque realmente no tiene ningún sustento económico. Las reestructuraciones y las deudas tienen que ver con recursos reales, no con que si se aprueba o no se aprueba. Al final de cuentas, cuando uno tiene una hipoteca con una casa, pues el problema es real, no es de que pues si quiero o no la tasa, si voy a cambiar o no el banco, sino básicamente tengo un problema que tengo que atender. El problema aquí es que es un recurso de todo el Estado el que está en juego. Es la salud, digamos, financiera, no del gobierno del Estado, es de la población de Veracruz. Eso es lo grave de esto. Yo realmente le quisiera hacer un llamado a los legisladores que tuvieran sensatez en ese sentido, porque me da la impresión que no les importa mucho lo que está pasando. Y realmente nosotros estamos viendo cómo se está deteriorando la situación en Veracruz, y por estarle deteniendo a la presente administración, digamos, una decisión porque saben que va a empeorar la cosa, pero al final de cuentas, pues no va a empeorar el gobierno, va a empeorar la población, que ya de por sí tiene muchos problemas. Y eso creo yo que es lo grave. Yo pienso que en ese sentido debería de haber mayor capacidad para que se pudiese entender que se trata del Estado de Veracruz, no se trata de X gobierno, de X partido o de otro conjunto de adversarios que se pueden tener, porque realmente el problema está aquí, ya se creó, no lo creó esta administración, pero creo que ese es el problema, que no se acepta que como no lo hicieron o no lo crearon los que están actualmente gobernando, pues tal parece que de lo que se trata es de sujetar esta situación a lo más difícil. Las ventajas de reestructurar. O sea, supongamos que el día 28 de febrero, que me parece que es el día que van a sesionar, la semana que viene, el Congreso local, aprueba esta reestructuración que propone el gobernador Miguel Ángel Yunes. ¿Cuáles serían las ventajas para Veracruz y sobre todo para la población, para los empresarios, para el sector salud, para la educación? ¿Cómo se vería reflejado? Bueno, es muy simple. Un gobierno tiene, entre otras cosas, recursos que provienen, por ejemplo, de sus impuestos, gravámenes que afecta, entre otras cosas, puede pedir prestado, en este caso incrementar la deuda, puede, entre otras cosas, tener empresas que le generan recursos, o puede, en el último de los casos, hacer determinadas cuestiones, por ejemplo, que se cobren cuotas de peaje y cosas así, de tal manera que pueda tener esos recursos. Cuando esa capacidad que tiene un gobierno se agota, normalmente lo que se hace es recurrir al expediente fácil de pedir prestado. Ahorita ya se pidió prestado demasiado y evidentemente ya los acreedores están tocando la puerta y además están también los acreedores, los pocos inversionistas que había, pues ya ahorita se están tronando los dedos, pero al final de cuentas el problema es que el gobierno requiere de recursos para poder seguir caminando, pero como es que tiene un pasivo tan enorme por todas estas razones, entonces comienza a desviar los recursos para otros efectos que no es para gobernar. Y ahí es cuando ya viene el problema de que el compromiso financiero se vuelve insalvable y hay que renegociar la deuda para poderla hacer manejable los próximos presupuestos que van a venir. No se trata de alargar los plazos así porque sí, sino básicamente de hacer manejable el gobierno a través de su presupuesto. Porque una de las cosas, por ejemplo, que no se maneja en este momento es que el gobierno tiene que utilizar unos recursos a través de un presupuesto. Y cuando ese presupuesto se utiliza para pagar una deuda, pues evidentemente que no puede cumplir con sus obligaciones.
y obviamente pues tiene que desemplear a la gente o tiene que hacer un montón de cosas porque no le alcanza su capacidad para poder seguir adelante. Muy bien. Doctor Lino, doctor en Economía, le agradecemos muchísimo la visita a su canal, Radio Televisión de Veracruz. Fue usted escuchado a través de la frecuencia en radio, a través de Radio Más, y visto por la señal de TV Más. Y pues amigos, buenas noches, les agradecemos infinitamente su acompañamiento y los invitamos a que sigan por nuestra señal, viendo las noticias, no se vayan, continuamos.